sociales, legales, entre muchas otras, ¿no? ¿Cómo recobrar, nos preguntábamos, la capacidad de pensar, de discernir en el medio de todas esas pujas y tensiones? Y ese fue el tema que trabajamos. En la mesa de hoy seguimos con esta propuesta del año, que es poner a trabajar y pensar las violencias. Pensamos que son tiempos muy difíciles y desafiantes. Nos suceden muchas cosas, quizás ya nos venían sucediendo muchas cosas, pero también por momentos parecía que la pandemia y el trastocamiento de la cotidianeidad nos obnubila, y hay como zonas de la realidad o problemáticas que van quedando como oscuras y también silenciadas. O bien otras veces cobran tal espectacularidad que a través de su presentación terminan siendo como banalizadas, cuando en realidad se tratan realidades sumamente atroces. Hace tiempo ya que la violencia contra las mujeres, y acá voy a tomar una partecita del libro de nuestra invitada de hoy, de Jules Falquet, donde cuando hablamos de violencia contra las mujeres incluimos un conjunto de agresiones físicas, agresiones emocionales, materiales, de lo más variadas, que pueden llegar hasta el asesinato, incluyendo también infanticidio, selección prenatal de embriones, etc. Esta violencia contra las mujeres se viene incrementando sustancialmente, más aún todavía desde que se adoptaron las medidas de restricción de circulación y distanciamiento social a raíz del contexto pandémico. Les voy a compartir algunos datos. Obviamente son datos en relación al estado de situación en nuestro país. En lo que va del 2021, es decir, hasta abril, hasta el 30 de abril, ocurrieron 85 femicidios, es decir, un femicidio cada 34 horas. Pero además hubo 66 intentos de femicidio. Una noticia bastante reciente, publicada hace días nomás, da cuenta de 92 feminicidios y 5 transfeminicidios, en lo que va del 2021. Elaborar las estadísticas también refleja, para que refleje como el estado de la cuestión, es un problema en sí mismo, es decir, no está muy claro bajo qué criterios se agrupan aquellos datos que parecen ser pertinentes para reflejar esta situación. Es decir, consultamos muchas fuentes, que se las voy a compartir por si ustedes quieren también entrar en esas páginas. Y no todos los datos coinciden. En lo que sí son coincidentes es en la tendencia en aumento, ¿no? Y esto es bastante sostenido. Entonces consultamos el Observatorio de Feminicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres del Ministerio Fiscal Público, ellos tienen datos solo de la Ciudad de Buenos Aires, el Observatorio de la Violencia de Género, ¿no?, que se agrupan en una página que se llama Ahora que sí nos ven, y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que ustedes saben que tiene una creación bastante reciente en diciembre del 2019. El Ministerio tiene además una estadística, o hizo todo un relevamiento de los llamados que recibió durante el 2020 en la línea 144, que es muy interesante por si alguno la quiere buscar. Justamente este problema de la elaboración de estadísticas que reflejan la cuestión hace que hace poquito, en febrero de este año, se anunciara la creación del Consejo Federal para el abordaje de femicidios, transvesticidios y transfeminicidios, con el fin de poder coordinar las acciones entre el gobierno nacional, provinciales y municipales, de manera tal de poder prevenir, identificar situaciones de riesgo y también intervenir con mayor celeridad en este tipo de situaciones. Y también se dispuso la creación de un sistema integrado de casos de violencia por motivos de género, que va a funcionar bajo la órbita del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Pero también esos datos tienen otros datos, hay que desglosarlos. En relación al que le mencioné de este año, podemos decir que también hay 60 niños y niñas que han perdido a su madre,
La mayoría de los feminicidios fue cometido por parejas o exparejas, y en muchos de esos casos, por lo menos en 10 de esos casos, esos crímenes fueron realizados por personas afectadas a las fuerzas de seguridad. Nosotros ya nos ocupamos de este tema en el ciclo del 2019 del malestar en la cultura. En aquella oportunidad invitamos a Liliana Hendel y a Gloria Badi, que es una socia de la institución, psicoanalista, y estuvimos trabajando la cuestión de los femicidios. La mesa se llamó Femicidios, una perspectiva psicoanalítica. Si hacemos una retrospectiva un poquito de la estadística, en aquel año ocurrieron aproximadamente 280 feminicidios, incluidos los suicidios inducidos y los transfeminicidios. Y en el 2020 ocurrieron 295. En aquella oportunidad, en aquella mesa, Liliana Hendel trajo una diferencia entre femicidios y feminicidios, que como ustedes verán es en parte el título de nuestra mesa de hoy. ¿En qué radica esa diferencia? Y acá nuevamente tomo un extracto del libro de Jules Falquet, Pax Neoliberalia, en donde, trabajando la definición que da Lagarde, sostiene que este concepto, ¿no?, incluye dos dimensiones. No solo se trata de un crimen de género, misógino, de odio hacia las mujeres, sino que además goza de una gran tolerancia social. El Estado juega un gran papel en la impunidad, lo que constituiría una de sus principales características. La diferencia entonces radica en la consideración de la compleja trama social que facilita tales crímenes o niveles de violencia contra las mujeres que de algún modo goza de legitimidad social. Desde lo colectivo se viene avanzando fuertemente en la conquista de derechos y en la deconstrucción de expectativas arraigadas en los imaginarios sociales sobre los géneros y sus relaciones. Pero además, pensamos que necesitamos ampliar la mirada y sumar otras coordenadas en el análisis. Reubicar, en cierto modo, la problemática de la violencia más allá del ámbito de lo íntimo y del entramado familiar. Abrir perspectivas y niveles de análisis. Tratar de pesquisar y desanudar las diversas lógicas que estén en juego en esa violencia contra las mujeres. Estamos interesados mucho en este encuentro de poder ir armando y poder ir pensando como en un diálogo, como en una conversación, ¿no? Tenemos a nuestra invitada que viene de la sociología. Hoy acá hay muchísimos psicoanalistas, armar un diálogo entre psicoanálisis, sociología u otras disciplinas que puedan estar también presentes hoy. Hay muchos colegas de la institución, la institución tiene un espacio que se ocupa de investigar esa relación entre psicoanálisis y género, ¿no? Hoy sé que nos acompañan Graciela Coan, Graciela Reid, Julieta Pelufo, Luciana Re, Romiro Bergania, otros colegas nuestros como Abel Sanoto, que también es sociólogo, Beatriz Rodríguez, Gloria Badi, bueno, y muchos más que estoy viendo que están ingresando a este encuentro. Así que va a ser un gusto poder armar como este diálogo entre todos. Bueno, presentada la mesa, Miguel va a presentarles a nuestra invitada de hoy. Bueno, buenos días a todos, a todas. Es un gusto para mí invitar presentarles a Jules Falquet. Ella es doctora en Sociología, graduada en el Instituto de Altos Estudios sobre América Latina de la Universidad de la Sorbona y del Instituto de Estudios Políticos de París, además de lesbiana y feminista. Nacida en Francia, vivió en Brasil, México y El Salvador. Actualmente reside en París, donde es profesora de Sociología Política Crítica de la Universidad de París, corresponsable del Centro para la Enseñanza de la Documentación
y la investigación en estudios feministas CEDREF, e integrante del Laboratorio sobre el Cambio Social y Político. Realiza investigaciones sobre los movimientos sociales latinoamericanos y del Caribe, en particular los movimientos de mujeres y feministas en el continente y los movimientos rurales campesinos indígenas, armados o no, como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, el zapatismo en México y el movimiento de los sin tierra en Brasil. Trabaja sobre los efectos de la globalización neoliberal y las luchas y alternativas de las mujeres negras, indígenas y blanco-mestizas, principalmente partiendo de las elaboraciones teóricas y empíricas del movimiento feminista latinoamericano y caribeño. En esta perspectiva, publicó Por las buenas o por las malas, Las mujeres en la globalización, en 2008 en francés, 2011 en español, y coeditó junto a Ogy Courier y Sabine Masson el número especial bilingüe de la revista Nouvelle Question Féministe, Feminismos disidentes en América Latina, 2005. También es cofundadora de Brecha Lésbica, colectivo lésbico feminista autónomo, transnacional, antirracista y anticapitalista, sui generis, que ha editado El patriarcado al desnudo en el 2005. Su producción no se limita al ámbito académico ni al ámbito político stricto sensu, pues publicó en francés y en español una novela, Ista, El cruce de los caminos, en 2002, en la que rescata la memoria de varias y muy diversas formas de resistencia de las mujeres, desde el arte hasta la lucha armada, pasando por el amor entre las mujeres. Además de todo esto, es una persona con la que hemos tenido la oportunidad de charlar muy agradablemente y compartir cuestiones de la política actual, y realmente es un gusto poder contar con tu presencia, Jules. Así que bueno, te damos la palabra. Pues muchísimo gusto. Creo que me están oyendo, ¿verdad? ¿Me están oyendo bien? Muchísimas gracias a todas, todos, todes por estar hoy en la mañana o en la tarde, según de dónde están participando. Muchísimas gracias a Silvina y a Miguel por todo el trabajo de preparación, ya desde hace semanas, de presentación, de búsqueda de datos y la invitación, sencillamente. Y gracias a toda la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados y Graduadas. La verdad que para mí es un placer y es un honor estar con ustedes, y es una emoción también, porque ciertamente, generalmente, si me dirijo a psicoanalistas es a título individual. No diría que acostada, pero semi-acostada. Y es muy diferente estar interlocutando en esa forma. Yo quisiera pedirles, para empezar, simplemente que si no se me escucha bien o si no se me entiende bien, porque además hablo muy mexicano o muy centroamericano, o por el motivo que sea, si hay algún problema, me hagan, por favor, señas para saber si yo tengo que subir la voz, acelerar, hablar más despacio, pasar por encima de demasiado detalles, etcétera. Lo que sea, por favor, no duden en señalármelo a través de muecas, señas, gestos. El chat no lo voy a ver mucho, pero digamos... Te lo voy comentando yo, Jules, Okay. no hay problema. Ok, gracias. Y si hay preguntas también, obviamente vamos a tener una primera ronda y una segunda ronda de preguntas, pero si hubiera preguntas de comprensión así puntual, tal vez es bueno que no duden en hacerlas inmediatamente, porque generalmente cuando alguien tiene una pregunta de comprensión, mucha gente la tiene también, es que algo no quedó claro y es un servicio para todo el mundo hacer la pregunta de una vez. Entonces no lo duden.
por Les favor. pedimos que lo pudieran escribir en el chat y nosotros después de estos primeros 20 minutitos de tu presentación, ahí las formulamos para que las aclares. No, pero de una vez si hay como duda, Ok. ¿para qué quedarse 20 minutos? Bueno, dale, perfecto. Ok. Gracias, entonces. Y pues eso, agradezco mucho también la presentación muy hermosa que hicieron de mi persona, casi me sonrojo. A pesar de eso, necesito presentarme otra vez porque me parece muy importante el carácter situado del punto de vista y digamos, aunque sea brevemente, quiero situarme por lo menos dentro de 3 dimensiones de las relaciones sociales de poder, la raza, la clase y el sexo. Y entonces quiero situarme tanto sociológicamente como políticamente, que no es lo mismo ni es igual, aunque tenga que ver. Y entonces diría a nivel de mi caracterización social, digamos, objetiva entre mil comillas, que en lo que a sexo se refiere, cuando nací me consideraron hembra y me dijeron que por tanto iba a ser mujer. Nací en un país del primer mundo, como francesa tengo papeles, soy blanca, a nivel de las relaciones, digamos, de raza, y a nivel de las relaciones de clase, pues nací en una familia acomodada, digamos, de clase media alta, y soy profesora, es decir, casi profesora para simplificar, en la universidad, con un sueldo fijo, una plaza fija y por tanto, pues en el mundo actual soy bastante privilegiada a nivel de clase social. Ahora bien, a nivel político, en relación al sexo, pues precisamente como feminista y sobre todo como lesbiana en el sentido político que le dio Monique Wittig, intento dejar de ser mujer y salir de mi clase como mujer. Entonces, no soy mujer, soy lesbiana en el sentido político. En la dimensión de las relaciones de raza, intento combatir el racismo y lo que tiene que ver con el racismo, que es el colonialismo, la colonialidad, son cosas diferentes, las relaciones norte-sur, el imperialismo, como lo quieren nombrar, ¿no? Desde mi posición de persona blanca y primermundista, obviamente. Y a nivel de las relaciones de clase, intento desolidarizarme de la clase burguesa y combatir, digamos, sobre todo el sistema capitalista, que ahora, como hemos notado, está en una fase neoliberal bien cabrona. Entonces, pues eso es más o menos mi ubicación y el punto de partida, digamos, o el punto de vista situado desde el cual me coloco o estoy colocada para observar, analizar, pensar, etc. Eso es un punto, un elemento de la presentación. Y otro elemento es, aunque ya fue dicho de manera bastante extensa, pero quiero agregar un poquito más, que entonces he vivido, he trabajado y he renacido en realidad en el continente de ustedes, viviendo primero en México y luego en Centroamérica, en El Salvador. Justo en el momento que caía el muro de Berlín, yo volaba para Chiapas. Entonces, antes siquiera del levantamiento zapatista, yo fui a hacer una investigación en la época sobre la cuestión de la escolarización de las mujeres indígenas. Y luego, entonces, viví un poco más de 2 años en El Salvador, Centroamérica, justo después del fin de la larga guerra civil de 12 años que sacudió, digamos, El Salvador. Y me tocó el periodo de transición, digamos, a una precaria democracia que ahora está en aprietos con el loco de Nayib, no es loco, el criminal Nayib Bukele, que está ahora presidiendo el país, ¿no? Y que acaba de disolver la Corte Suprema de Justicia, como vieron, ¿no? Pero digamos, tanto en México como luego en El Salvador, y después volví a México porque se dio el levantamiento zapatista y en fin. Ahí es donde aprendí lo mejor de lo que sé y me volví lo mejor de lo que soy, entre comillas, si puedo pretender hacer algo bueno, se lo debo a
esa vivencia y ese estar allá en esos momentos, ¿no? Y se lo debo en especial a las mujeres y también los hombres y las lesbianas y las feministas en lucha con quienes, digamos, aprendí un montón de cosas y entendí y descubrí un montón de cosas a nivel humano y a nivel político, ¿no? Y en especial, entonces, les estoy muy endeudada hacia, entonces, repito, las mujeres, las feministas y las lesbianas, mexicanas y salvadoreñas en especial, y también las mujeres zapatistas y el movimiento zapatista en general, y digamos las mujeres indígenas zapatistas en especial, que realmente están llevando a cabo una lucha sumamente, digamos, novedosa, difícil y novedosa, importante, y digamos el movimiento zapatista, les quiero recordar, fue el primero en colocar el neoliberalismo como el adversario, digamos, a principios de los 90, cuando todavía no quedaba claro qué pasaba o quedaba medianamente poco claro qué pasaba, y estaba todo ese discurso, ¿cómo se llama? No asoleado, ese discurso maravilloso, digamos, de que el neoliberalismo nos iba a curar de todo, iba a nivelar las desigualdades entre hombres y mujeres, iba a permitir que el sur alcanzara el norte, el desarrollo, etcétera, ¿no? Todo ese discurso falso, obviamente, pero que todavía estaba imperando y aún no había sido desmentido tan fuertemente como lo ha sido después, primero de el 11 de septiembre del 2001, las torres, etcétera, y sobre todo la crisis asiática y la crisis económica de los subprimes y del 2008, ¿no? Entonces, bueno, el movimiento zapatista realmente, y las mujeres indígenas zapatistas desde el fondo de la selva, muchas veces sin hablar español, sin saber leer ni escribir ni nada, fueron las que colocaron ese tema y que a mí también me llevaron a trabajar, a pensar, a analizar y a luchar en contra de ese capitalismo neoliberal, racista, patriarcal. Jules, nos hacen una pregunta, ya que vos querés ir aclarando y no que avancemos en las dudas. Alguien pregunta si podés aclarar mucho más esta diferencia de sentido en cuanto a lo político del lesbianismo, ¿no? Que contás desde dónde estás parada y desde dónde pensás y producís. Entonces, eso lo voy a decir rápido porque tal vez, Okay. Pero sí, gracias por la pregunta. Yo me apego, digamos, a la propuesta política teórica de Monique Wittig, que yo no estoy segura que también traducida sea al español, pero sí está traducida, y digamos, la idea que si las mujeres son definidas no por una situación biológica, sino por una posición en unas relaciones de poder, que son las relaciones sociales de sexo, relaciones de poder, de opresión, digamos, de apropiación, para ser más exacta en la concepción teórica de otra francesa que se llama Colette Guillaumin. Las hemos traducidas con Brecha Lésbica, por cierto. Las pueden encontrar en el libro nuestro que se llama ¿cómo se llama? Tres feministas materialistas, en la página de Brecha Lésbica, en todas las buenas páginas electrónicas. Entonces, ¿cómo se llama? Si ser mujer es ser parte de un grupo apropiado por otro grupo que llamamos vulgarmente hombres, entonces no quiero ser mujer. Por tanto, y Monique Wittig fue la primera en analizar que las que intentan primero fugar, pero luego también combatir ese sistema, esas relaciones sociales de sexo, pues las nombran, digamos, y se nombran lesbianas. En ese sentido soy lesbiana, además de el sentido de tener relacionamiento, interés amoroso, sexual, político en otra gente que hacen parte de ese mismo grupo que llaman mujeres, pero no por una cosa biológica, sino por una perspectiva política. No sé si eso aclara un poquito mi punto. Perfecto, así podés avanzar. Gracias. Entonces, vámonos al mero meollo del asunto. El mero meollo del asunto de hoy es esa cuestión de los feminicidios, y entonces la charla se
no me fijé en qué horas había empezado, luego me dicen cuánto tiempo o si me pueden decir. Te vamos avisando, más o Ok. menos 15 minutos, Me 15, quedo. 20 minutos, Jules, Ok. sí. Perfecto. Perdón, lo apunto para que no se me vaya. Entonces, esa charla se llama Feminicidios, la cara coercitiva de la globalización. Y entonces, esos feminicidios, primero, yo quisiera como definir un poco o aclarar un poco la complejidad del fenómeno, ¿no? Y luego, tal vez en el segundo momento, hablaré más del análisis de la globalización. Vamos a ver cómo funciona eso. Pero lo que quiero decir primero o aclarar primero es la variedad de cosas que existen o de fenómenos que describen o que nombran, mejor dicho, el término de feminicidios. Porque en realidad, y las primeras que trabajaron ese tema fueron unas feministas, activistas e investigadoras costarricenses, Sagot y Carcedo, Ana Carcedo, y ¿cómo se llama Sagot? Perdón, tengo un pequeño esquecimiento de, ay Dios mío, pero en fin, ellas dos trabajaron en Costa Rica la cuestión de los feminicidios en base a el trabajo en contra de la violencia doméstica. Es decir, eso antes de Ciudad Juárez, ¿no? Y al trabajar esos feminicidios, entonces ellas primero, y bueno, se inscribieron, digamos, no voy a adentrarme mucho en eso, pero digamos, se inscribieron en la línea del trabajo de los años 90 sobre femicide, de las estadounidenses, digamos, retomaron la palabra de ahí, y ellas, digamos, el aporte más importante de ellas es como la idea de diferenciar varias escenas de los feminicidios, ¿no? Y, por ejemplo, hacer una diferencia entre lo que sería el feminicidio íntimo, digamos, los asesinatos cometidos por gente conocidos y por compañeros, digamos, maridos, amantes, novio, etcétera. Eso sería un tipo de violencia asesina hacia las mujeres. Otro tipo sería el feminicidio, digamos, de carácter sexual por desconocidos. Sería más el asesinato en la calle, fuera de una disco, digo cualquier cosa, pero digamos para dar una idea, ¿no? Hay otro tipo de feminicidio aún, que es el que de alguna manera se ha desarrollado incluso ahora en Costa Rica y que es el que aparece con más crudeza probablemente en lo de Ciudad Juárez, que son los feminicidios vinculados a un aumento, digamos, de los grupos delincuentes, etcétera, el narco, toda esa cosa, ¿no? Que aparentemente eso es el caso, pero vamos a volver sobre eso de Ciudad Juárez. Y todavía hay otro tipo de feminicidios que podríamos, digamos, aunque también se reparten entre esos tres tipos que ya mencioné, pero digamos, hay todavía otros tipos de feminicidios que a veces pasan un poco, no exactamente desapercibidos, pero falta analizarlos, falta pensarlos y falta denunciarlos, y son feminicidios que tienen que ver con lógicas racistas y de clase, como pueden ser, digamos, ahí se mezcla también la delincuencia, el narco, pero digamos son todas las mujeres que a veces son asesinadas incluso hasta colectivamente, digamos, en los procesos de desalojos de diferentes lugares por empresas extractivistas, ejército, ese tipo en escenarios, digamos, de guerras internas, de militarización, y por ejemplo, ahí las mujeres afrocolombianas han denunciado mucho ese tipo de feminicidios y muchas veces quedan opacados por la imagen de por ejemplo, la joven turista que mataron en la playa o la esposa que el marido o el excompañero después del divorcio asesinó frente a sus hijos, etcétera, ¿no?
Entonces, esa dimensión, y es importante subrayar de antemano esa importante dimensión también de mujeres que son asesinadas como mujeres, pero también como mujeres racializadas y proletarizadas o campesinas, rurales, pero digamos de clase, digamos, no dominante. Y eso tiene también una raíz, digamos, colonial muy importante, que es importante visibilizar. Porque a la vez quien dice historia colonial, dice historia de ese capitalismo cuya cara neoliberal vemos ahora. No sé si estoy siendo más o menos clara, ¿no? Entonces, eso, Montserrat Zagot y Ana Carcedo en Costa Rica van trabajando de manera pionera, digamos, esa cuestión de los feminicidios y en los años 90, y los feminicidios más emblemáticos, que son los que empezaron a acontecer en Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, empiezan más o menos en el 93, y son los feminicidios que nos dará a conocer, digamos, el trabajo de la comisión legislativa dirigida por la antropóloga y feminista muy conocida en México, Marcela Lagarde, en su informe del 2006, pero los feminicidios empiezan en el 93 más o menos, ¿no? Hay unos primeros casos y como que se van reportando, y al principio como con cierta... muy rápidamente, digamos, hubo reacciones feministas y de grupos de derechos humanos, pero digamos, tardó en visibilizarse a gran escala el tema, ¿no? Por lo menos ya para empezar en México. Entonces, 1, 2 asesinatos digamos, grupales, etcétera, en esa Ciudad Juárez, que ustedes saben, yo creo que de sobra, que es una ciudad fronteriza, que históricamente ha sido una ciudad de... primero de migración interna, luego de paso hacia Estados Unidos. Ha sido también el lugar de entertainment, como se dice, de distracción, digamos, para los hombres estadounidenses y también a veces para los hombres mexicanos. Y es la zona también donde para la migración se empezó, entre otras, ¿no? Se empezó a construir, a industrializar, digamos, y luego a abrir las zonas francas, que son un emblema y un elemento clave del proceso de producción de la globalización neoliberal, ¿no? Y entonces, ustedes saben que la mayoría de las mujeres que fueron asesinadas o que están siendo todavía asesinadas en Ciudad Juárez son o trabajadoras de esas maquiladoras o mujeres que trabajan en la industria de la diversión, digamos, en los bares, etcétera, ¿no? Entonces, pero no lo digo en el sentido de que las acusaron de putas, lo digo en el sentido de su actividad, digamos, su forma de ganarse la vida y su inserción en el sistema económico, ¿no? Y entonces, eso es un elemento que igual lo voy a desarrollar después, pero de antemano puedo decir alguna cosa, que precisamente esas mujeres asesinadas son la mano de obra que más dinero deja. Ellas no ganan bien en general, aunque tal vez si son muy jóvenes y muy guapas puedan ganar relativamente bien en el trabajo sexual, pero por un tiempo breve. Pero no son mujeres ricas, obviamente, son mujeres más bien que sus ingresos son mínimos, pero que hay beneficios muy grandes que otra gente se gana encima de su trabajo. Y lo mismo las trabajadoras de la maquila. Las trabajadoras de la maquila ganan bastante poco, pero digamos, la maquila es un sector económico de mucha ganancia para otra gente, obviamente, ¿no? Y para gente mexicana y también para capitalistas estadounidenses, ¿no? Porque hay trabajos, no nombro todos los trabajos porque están en el capítulo de Pax Neoliberalia, no las y los quiero abrumar con nombres y datos, pero digamos, hay trabajos interesantes que analizan cómo esas maquilas son también para beneficio de transnacionales, y quien dice transnacionales dice empresas estadounidenses en general. Paul, pusimos en el chat el link de tu libro, así tienen la cita del libro, y también hay algunas colegas que van comentando algunos de los datos que vos vas pasando. Así que ahí en el chat pueden seguir todo lo que vos vas mencionando. Ok,
Estoy viendo, Los nombres, van escribiendo los nombres que vos vas citando. Perfecto, sí, ok. Así que el que quiera puede ir tomando nota. Ok, entonces, eso, Marcela Lagarde, lo que su informe agrega y sobre todo su trabajo de definición es, ella le agrega a la noción de feminicidio o de femicidio, le agrega, bueno, el libro original es de Radford and Russell, ¿no? Ahí del que se abrevaron primero Sagot y Carcedo y luego, por ejemplo, Marcela Lagarde. Lo que Marcela Lagarde agrega, eso es otro libro sumamente importante e interesante, Terrorizing Women. No, pero sí, es solo que la portada es diferente. En fin, ese también es muy interesante. Lo que agrega Marcela Lagarde es la dimensión de la impunidad por el Estado, por parte del Estado, y en realidad es el Estado nacional, digamos, federal, y en realidad también muy importante la impunidad en el propio Chihuahua, en el propio estado de, digamos, el estado de Chihuahua. Porque en realidad, también como lo trabajo en el libro, en realidad primero es a nivel de Chihuahua que las autoridades políticas, policíacas y judiciales no les cumplen a las familias de las desaparecidas. Y esas mismas autoridades luego en el 2000, cuando accede al poder Fox, digamos, son promovidas. Esos mismos tipos son promovidos, digamos, supuestamente como zar anticorrupción y héroes, digamos, de la probidad, etc. Bueno, en fin. Entonces, lo que aporta Marcela Lagarde es eso, la dimensión de la impunidad y la responsabilidad del Estado. Porque esos feminicidios, los de Ciudad Juárez, son bastante específicos y de lo que nos hablan, digamos, es de una transformación, digamos, de varias cosas y entre otras cosas de la violencia. Aquí quiero agregar rápidamente el análisis que ustedes seguramente conocen de su comatriota Rita Segato. Es Falquesi mi nombre. Rita Segato. Rita Segato, sí. Sí, Rita Segato, ella viajó a Ciudad Juárez y produjo un análisis bastante interesante diciendo que aparte de la impunidad promovida, digamos, garantizada por el Estado, esos feminicidios, esos asesinatos, ustedes saben que hasta el día de hoy no se sabe exactamente quiénes han sido o son esos asesinos, ¿no? Pero digamos, muy probablemente tengan mucho que ver con el narco. Pero el narco en realidad a la vez es la policía y el ejército, porque ahora ha quedado bastante claro que son casi una misma cosa de la que es muy difícil desentrañar quién es policía ex narco, quién es el narco ex policía y quién está ganando de ambos lados, ¿no? Policías o ejército. Pero entonces Rita Segato nombró esos feminicidios crímenes de lo que ella llamó el segundo estado, digamos, subrayando la importancia de el narco y de la narcoización, digamos, de la frontera y también en realidad de la política mexicana y del Estado mexicano y de la economía mexicana. Una cosa que es muy importante ver es cómo, entonces yo decía que los feminicidios empezaron de Ciudad Juárez, ¿no? Empezaron en el 93 más o menos y eso es el periodo precisamente en el que México entra al acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y es el periodo también en el que el narco se reestructura a nivel continental por la misma guerra al narco que hicieron Estados Unidos a Colombia, el asesinato de Pablo Escobar y entonces la desarticulación del narco en Colombia y México, que era nomás lugar de paso, se vuelve lugar de, los narcos de México se vuelven distribuidores y entran la droga a Estados Unidos, en fin, eso provoca un montón de cambios y ¿qué quiero decir al respecto?
sí, el narco, digamos, sí, se desarrolla. Y aparte hay otro elemento muy importante e interesante, que es que con el levantamiento zapatista, el gobierno mexicano manda a entrenar a la Escuela de las Américas, que creo que no necesitan que explique qué es, mandan a entrenar un grupo de militares. El gobierno de México manda militares a prepararse en las escuelas, en la Escuela de las Américas, en técnicas contra insurgentes, en contra de los zapatistas, y las zapatistas vuelven los militares y al rato desertan. Es el grupo que se conocerá luego como los Zetas. Varias decenas de ellos desertan, forman un grupo entonces paramilitar. Ese grupo primero se mete con los narcos, pero los narcos son como, en la época son como más una mafia que trafica con un producto que es la droga, y la lógica de las mafias es que necesitan calma, compran un producto, lo venden, etc. Pero la entrada de los militares desertores cambia la lógica y paramilitariza. Eso es un elemento muy importante, ¿no? Paramilitariza el narco. Y entonces las lógicas, digamos, de cohesión, por ejemplo, del narco, que antes eran lógicas familiares, muchas veces, ¿no? Y de interconocimiento del pueblo y no sé qué, las lógicas de cohesión se vuelven las lógicas de cohesión militares y, entre otras cosas, una de las técnicas de cohesión que se aprende en los ejércitos y sobre todo en la formación tipo Escuela de las Américas es cómo ejercer conjuntamente violencia y acciones bárbaras y de tortura, etcétera, entre otras, por ejemplo, violación colectiva, es una forma de unir los grupos, ¿no? Entonces, una de las hipótesis que yo desarrollo en el capítulo de Paz Neoliberal sobre el tema es eso, es que se sabe que en los grupos narcos que van explotando, digamos, en la frontera, en Ciudad Juárez, ha habido desertores de soldados y policías formados en diferentes épocas, en realidad en la Escuela de las Américas. Ellos son los que importan esas técnicas, por ejemplo, de violencia grupal, violación sexual colectiva y tortura colectiva, como una forma de cohesionarse, y probablemente, son hipótesis, ¿no? Pero digamos, respaldada también por algunos trabajos de periodistas como Diana Washington, etcétera, probablemente bajo el impulso de esa gente es que se van cometiendo esos asesinatos, que no son meros asesinatos, son asesinatos con tortura sexual y luego con exposición de los cuerpos, en fin, todo lo que ustedes saben. Bueno, entonces eso es lo de Ciudad Juárez, más o menos. Esos son los principales análisis que se han presentado, por lo menos en un primer momento. No hablo de todos los análisis diciendo son putas, son pobrecitas, son eso. Estoy hablando de los análisis interesantes, ¿no? Entre comillas, ¿no? Ahí me dicen, yo creo que de tiempo debería de parar para que hiciéramos una primera ronda, ¿no? Pero nomás quiero decir, lo que viene es como más el análisis de qué significa, a mi modo de ver, esos feminicidios y cómo se relacionan obviamente con precisamente la globalización. Eso sería la segunda parte. Si quieren, podemos hacer ahora una primera ronda de preguntas y luego vamos a la segunda parte, o si prefieren, sigo, ahí me dicen. No, hacemos algún intercambio, ¿te parece? Así vamos dialogando. Yo sé que hay muchos colegas interesados en preguntarte, les vamos a ir dando la palabra. Pero mientras que vamos preparando eso, si querés, Miguel, ¿les podés contarle la intervención de Mariana Wikinski? Viste Sí, que hace la todo. precisamente. Primero, bueno, Irene Friedman acota que la primera académica que utilizó el término femicidio fue Diana Russell en el Tribunal de Crímenes contra Mujeres que se llevó a cabo en Bélgica en 1976. Mariana Wikinski nos dice que, tomando en cuenta el feminicidio de Leticia en Francia en 2011, descrito por Iván Jablonka, se tiene la impresión de que el modelo patriarcal, sostenido jurídicamente,
el uso mediático de estos casos y el desamparo de las niñas abandonadas no garantiza diferencias sustanciales para las víctimas entre el primer mundo y el tercer mundo. ¿Es correcto? Pregunta. Por su parte, Graciela Rey acota que la ley 26791 en la Argentina se sanciona y promulga el artículo 80 del Código Penal argentino, incorporándose la figura de femicidio, año 2012, bien reciente para semejante fenómeno. Bueno, son algunas de las intervenciones que hemos recibido. Algunas a manera de acotación y otras de pregunta, como la de Mariana Wikinski. Después sé que está también en el auditorio, está Graciela Coan, que seguramente le vamos a dar la palabra, Graciela Reid, que forman parte del espacio de la institución, que viene trabajando las cuestiones de género. Entonces, y preferimos que hablen directamente. Si querés podés responder algunas de estas cuestiones que planteó Miguel y después rápido pasamos a darles la palabra. Otra vez, eso es el libro que recoge lo del 76 del tribunal Radford, de Rosalie Radford, que fue un tribunal en Europa, pero con mujeres de varias partes del mundo, pero ciertamente, sobre todo como sea, europeas y un poco de Irán y más o menos, digamos. Y es un libro que fue fundamental para acoger el término, para señalar, más que el término, lo más importante es que señaló la existencia del continuo de la violencia contra las mujeres. Creo que eso es el aporte primero que hicieron ellas, digamos, Radford y Russell, y todas las mujeres que en la época se juntaron en ese tribunal, ¿no? Subrayando el continuo, la violencia contra las mujeres como algo estructural, que es parte de un continuo, que se refuerza unas a otras, que se vinculan unas violencias con otras, etc. Eso es lo que creo que más importante, ¿no? De ahí, no he leído el libro de Jablonka, la verdad, pero lo que sí quiero decir, porque tal vez no queda claro, es que yo tomo ejemplos latinoamericanos y caribeños, no porque yo pienso que la cosa esté peor y menos todavía porque yo crea que hay un machismo, no sé qué, especial en América Latina o en México o donde sea, sino porque tomo esos ejemplos, primero porque los conozco y me interesan, y segundo porque yo creo que lo que pasa en el continente nos da luces para entender el conjunto de la globalización, digamos, porque es donde la globalización hasta cierto punto empieza en el 73 con Chile, y empieza también, o digamos, está en la primera fila, en la primera línea, por estar tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso es que me interesa lo que pasa en México, lo que pasa en Centroamérica, lo que pasa en Argentina. No porque sea peor la cosa, o sea peor el machismo, o lo que sea, ¿no? Y en especial, y precisamente también por eso, a mí no me parece la explicación de la misoginia, perdón, eso se me fue la onda decirlo, porque Marcela Lagarde insiste un poco, y también Radford y Russell, sobre la cuestión de la misoginia. Y la cuestión de la misoginia a mí me parece de doble filo, porque en realidad la misoginia es, y perdón, ahí estoy frente a psicoanalistas y psicoanalistas, pero al referir a una característica psicológica, tiende a despolitizar, o puede ser utilizado de forma muy despolitizante y por tanto muy racista y muy clasista, porque entonces son los mexicanos machistas, o son los proletarios machistas, o son los indígenas, o los negros, o los árabes machistas. En realidad, la explicación que yo, el tipo de análisis que yo intento plantear, es que para nada es eso, digamos, la violencia no, yo no la analizo como el resultado de una pulsión, ni siquiera de una cultura, sino como algo, un acto que la gente hace para obtener algo, y en un contexto, es decir, con un objetivo, ¿no? Y en un contexto en el que saben que van a ser impunes, porque si saben que van a ser punes, si saben que hay castigo, no lo hacen.
o es decir, muy pocos lo hacen si saben que hay castigo. Si saben que lo pueden hacer libremente, pues ahí, más que hacerlo libremente, incluso hay instituciones que prevén, digamos, el uso de la violencia instrumental para obtener cosas. Y ahí sí discrepo en parte, o habría que ver, pero digamos, yo creo que discrepo en parte del análisis de la propia Rita Segato, que ella habla de la comunicación entre hombres, etcétera, y yo digo, pues para mí que es una comunicación hacia las asesinadas, pues, y hacia las mujeres, y es una comunicación que le dice, cállate, no te muevas y siga trabajando sin quejarte, ¿no? En fin. Y veo una pregunta sobre la diferencia. Yo no creo que hay un problema de diferencia. Sí, bueno, sería una pregunta filosófica, pero digamos, yo sí creo que hay un problema, entre comillas, problema, de precisamente es cuando las mujeres se van acercando más, por ejemplo, a trabajos que los hombres consideran como suyos, los consideran como trabajos de hombres y por tanto suyos, cuando las mujeres se les acercan y hacen lo mismo que hacen ellos, es decir, trabajar, llegar tarde en la noche, estar en los bares, etcétera, es ahí cuando las asesinan. Y es por la competencia en el mercado laboral, en parte, ¿no? Por un lado, y por otro lado, sobre todo, a mi modo de ver, digamos, ya estoy pasando a la otra parte, pero digamos, los asesinatos de Juárez y sobre todo la impunidad, digamos, que los rodea, lo que demuestran es, digamos, la importancia estratégica de esas mujeres como mano de obra. Es decir, a lo que voy adelantándome un poco a la segunda parte, pero digamos, una característica de las mujeres asesinadas en Juárez, por lo menos, es que además de ser mujeres, son trabajadoras, pobres y empobrecidas, mejor dicho, y racializadas. Pero sobre todo son trabajadoras. Otra vez, son trabajadoras que, aunque ellas ganen no mucho, permiten a otra gente ganancias muy importantes. Y entonces, a mi modo de entender, asesinar unas cuantas de ellas de forma muy visible es una forma de mantenerlas a todas a rayas, atemorizadas, muy ocupadas en no morir y si acaso en buscar quienes asesinaron a sus amigas, hermanas, madres, etcétera, y sobre todo pues a ir a la fábrica o al bar y regresar y a ir y regresar sin pensar en más nada, ¿no? Entonces, ahí obviamente que con un público de psicoanalistas estoy frente a una manera de analizar las cosas bastante diferentes, obvio, pero digamos, a ver, primero. Te podemos ir sumando, Miguel tiene para ir leyéndote preguntas y también hay algunos que quieren participar, Jules. Sí, creo que, no sé si Graciela Reid, vos querías comentar algo. A ver, perdón, las preguntas son un poco alusivas, entonces yo las puedo interpretar de diferentes maneras si las quieren desarrollar más. Y a ver, escucho lo demás. ¿Puedo hacerla? Sí. Adelante, Graciela, ¿cómo estás? Hola, buen día. hola a todos. Hola, Jules, bienvenida. Hola. Me quedé pensando, esto muy, muy importante para esta cuestión de, por ahí, despegar de lo que dice Rita, pero yo lo uso para esto de que la doble cara que tiene el femicida, disciplinar, en términos lógicos del poder, entre los sexos, si querés, y por otro lado, la cara de las masculinidades hegemónicas, donde la escena es para los otros varones, ¿sí? Para sostener aquellos atributos, ¿sí? Hasta el varón menos o más vulnerado del sistema tiene un poquito más de poder que los alterizados, que entre ellas estamos las mujeres, ¿no? No solamente. Entonces, en este fenómeno, esa doble cara me parece como interesante ponerla en que
que reúne esas dos cosas, y a eso le agregamos feminicidios, que es los estados, los paralelos y los votados, bueno, es un combo de esto que vos pones muy bien en tu libro, de sistémico, ¿no? Bueno, eso quería preguntarte cómo lo pensás. Gracias, Graciela. Primero quiero decir que de todas formas, todo lo que decimos son hipótesis. Y probablemente varias de las hipótesis son certeras y varias son falsas al tiempo, según cuál asesinato en concreto estamos analizando, porque estamos agrupando muchos fenómenos diferentes, etc. Entonces, no pretendo ninguna verdad, son análisis y son hipótesis que nos ayudan, no nos ayudan, etc. Y repito otra vez que en los asesinatos de Juárez, esos con violación, tortura, los cuerpos dejados en el campo algodonero, etcétera, en los basureros, es una cosa. De ahí se van mezclando otros, y uno que otro marido, compañero, mata a su esposa y la avienta también en el campo algodonero de manera oportunística, y también eso no quita que haya otro asesino, en fin, hay una gran variedad, ¿no? Pero dos cosas que pienso respecto a la pregunta. Primero que la verdad que yo creo que hay un tropismo antropológico que se remonta tal vez a Lévi-Strauss y más a todos los hombres antropólogos, que ellos ven a las mujeres como puras señas entre hombres. Es su análisis, las mujeres son intercambiadas entre hombres, en fin. Y entonces yo creo que en parte como antropóloga, Rita Segato va reproduciendo esa idea, que tal vez sea cierto, pero digamos, yo no le quiero dar tanta atención a esa comunicación entre hombres. Y sobre todo porque como mujer, ¿qué tengo yo que ver en la comunicación entre hombres, no? Si de por sí me excluyen de ella, yo me desintereso de ella, con el perdón, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero sobre todo, digamos, hay dos cosas más de fondo. Una que es realmente, yo sí creo que hay una comunicación hacia las mujeres, es decir, y no solo la asesinada en realidad, sino hacia todas las mujeres, de que las podemos matar como queremos. Y todas las mujeres, y aparte toda la gente trabajadora, toda la gente migrante, toda la gente ennegrecida por la migración, ennegrecida por el empobrecimiento, digamos. Bueno, y la otra cosa importante es que yo creo que toda la reflexión sobre las masculinidades, sean hegemónicas o no hegemónicas, para mí tiene un sesgo, digamos, o una debilidad constitutiva, que es que no son dialéctica, por decirlo de manera súper simplificada. Yo pienso que los hombres se entienden por las mujeres y las mujeres se entienden por los hombres. Eso es resultado de cómo me coloco teóricamente, ¿no? Mi feminismo es un feminismo en el que lo que llamo mujeres es el grupo antagónico, digamos, creado por la opresión de un grupo que se llama hombres. Entonces, para mí no hace sentido estudiar masculinidades solitas, sean hegemónicas o no hegemónicas, no existen así como una cosa aparte. Y de alguna manera, entonces también el trabajo muy interesante de Sayak Valencia, que es una filósofa mexicana que ha escrito también sobre los feminicidios, ella habla de las masculinidades endriagas y todo ese tipo de cosas, y por un lado sí es interesante y todo, pero por otro lado a mí no me explica, no me permite entender por qué, por ejemplo, solo los hombres reaccionan como, según Valencia, reaccionan en esa anomía neoliberal, digamos. ¿Por qué solo los hombres quieren andar en carros grandes, armados y con chavas y bebiendo? ¿Y por qué las mujeres no quieren eso? No sé, porque no han leído igual Sayak Valencia, pero digamos, ¿por qué solo los hombres se meten a las masculinidades endriagas? ¿Por qué no las mujeres, no?
Eso no me lo explica, no sé si me doy a entender. Pero digamos, ajá, alguien está queriendo. Sí, hay una pregunta, una intervención que pedimos que sean breves, que solicitó Irene Friedman, que es del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. ¿Te parece? Habla Abel, que ya estaba arrancando, y después sigue Irene. Dale, y les pedimos como intervenciones, preguntas, y después vamos a ir también. Hay toda una activa participación en el chat, Jules. No sé si hay como una mesa que se va escribiendo en paralelo. Es impresionante. Vamos a ir tomando muchas de las intervenciones de ahí después de que hablen algunos colegas, ¿ok? Así me parece que te van a dar pie también para lo que sigue de tu presentación. Bueno, una breve intervención. Existe una hipótesis un tanto provisoria, no sé si científica, pero en todo caso del sentido común, que señala que en la Argentina, después de las marchas de movilizaciones de mujeres, por ejemplo, la de Ni Una Menos, suele haber un incremento sustancial en los casos de feminicidios. ¿Cómo podría entenderse esta reacción de feminicidios? Dentro del diálogo, ¿es un mensaje hacia las mujeres a la que se les indica obedezcan? ¿Es un mensaje también hacia los hombres en el sentido de, muchachos, esta es la medida, este es el sistema para ponerlas nuevamente en vereda a las mujeres? Pues yo diría que las dos cosas. Puede ser las dos cosas. Ahora, hay una pregunta de Marcelo, yo creo, que dice en qué sentido el feminicidio, ¿verdad?, no es politizar un tema y un análisis psicoanalítico que se debe dirigir, ¿verdad? Entonces, yo lo que sí creo, es decir, hay diferentes intentos perdón, dos cosas. Una es, hay varios feminicidios. Estamos hablando de muchas cosas diferentes. Otra cosa es, ¿cómo se llama? Hay varias cosas que una puede intentar explicar. Es decir, una cosa es qué pasa en la cabeza del tipo en el momento que le dispara o le mete el cuchillo a una mujer. Eso no estoy intentando entender lo que pasa en su cabeza. Yo no sé y ni quiero estar en realidad en su cabeza individual, ni en lo individual ni en su cabeza. Otra cosa es intentar entender como con más distancia qué es lo que significa y qué es lo que causa el hecho que tal X señor, X tipo y Z tipo hayan podido matar X, Epsilon mujeres y que no haya pasado casi nada. Eso qué nos dice de la lógica social y qué produce, porque es un resultado y es una causa también, porque, y también otra cosa que a mí me interesa trabajar es la espectacularización de esos asesinatos, porque precisamente si yo no sé que mataron 1000 mujeres, a mí no me da ningún miedo, a mí no me va ni me viene. Es decir, lo que sí como mujer me pasa es que desde que nazco me dicen, cuidado, te pueden violar y matar en cualquier momento, en cualquier esquina, ya sea la esquina de tu cuarto o la esquina de la calle. Y ese temor lo tengo toda mi jodida vida. Y me lo van reforzando, digamos, con casos sonados por televisión, con la literatura, me lo van reforzando una y otra vez el tiempo todo, ¿no? Entonces, eso es, y eso me interesa, digamos, porque lo que le dice el violador al otro tipo masculino, hegemónico o no hegemónico, a mí finalmente no me causa tanto efecto, pero sí me hace mucho efecto que tanto el que dispara, el que le mete el cuchillo, el que viola, el mensaje que da a las mujeres, y a mí en especial. Miedo.
Perdón, y me interesa también el mensaje que dan los medios de comunicación que van repitiendo eso. Y en México, por ejemplo, un elemento interesante es que los medios de comunicación están muy concentrados, igual que en Francia, ¿no? Digamos, es TV Azteca y Televisa, igual que ahora casi en cada parte del mundo, ¿no? Y esos medios, ¿cuál juego juegan cuando difunden la información, que no es una información neutra, ¿no? La forma en que la difunden también es muy importante, ¿no? Entonces, obviamente, una de sus lógicas es ganar dinero, pero también, y en México se nota especialmente claramente, también dependen y juegan un papel político, están muy cercanos de los partidos políticos, de los dirigentes políticos, juegan un papel político importante en, digamos, en la vida nacional y la forma en que publicitan los feminicidios en México, es parte también del análisis que desarrollo en el capítulo, es cómo fueron preparando la opinión pública a la violencia, cómo fueron traumando la sociedad, digamos, mexicana con la imagen de esa violencia, las imágenes de esas violencias, ¿no? Y como eso, como que le preparó el camino, le abrió paso a la violencia mayor todavía que acontece a partir de la guerra al narcotráfico, ¿no? Entonces, y eso lo podemos analizar, ustedes ya como argentinas y argentinos y argentines serán muy sensibles a eso, eso se puede analizar como parte de una guerra psicológica, una táctica de guerra psicológica que más allá de cada periodista individual, digamos, la estrecha relación entre la cúpula de los medios y la cúpula política ya da para hacer la hipótesis de que tal vez no sea planificado de antemano, pero digamos en un momento dado, sí es permitido y es aprobado y es beneficioso, digamos, entre comillas, beneficioso que se dé así, ¿no? Que haya una forma de atemorizar, horrorizar, aturdir la sociedad mexicana en un momento político importante en el que ha habido el levantamiento zapatista, hay mucho descontento en contra del TLC, en contra de la imposición del neoliberalismo, pues en ese momento, en vez de hablar de las huelgas, de la lucha de no sé qué, la prensa solo habla de los asesinatos y pues, eso prepara el camino para también desensibiliza, está todo ese proceso también que se ha analizado mucho, ¿no? Desensibiliza a la sociedad y eso luego, ahora México, digamos, pasó a ser uno de los países más violentos del mundo, ¿no? Y ahora con 80,000 desaparecidos y desaparecidas. Pues ustedes en Argentina saben de eso, ¿no? 80,000 mínimo oficiales, ¿no? Entonces eso dice mucho. Bueno, había alguien, sí, Graciela, vas a decir algo, y Sí. por favor, muy breve, y después Irene y pasamos a la segunda parte, creo. Bueno, en principio, bueno, quería agradecerle a Jules la presentación, la pasión que pone en su presentación, porque la verdad que es muy conmovedor. Y en esta, sí, en esta última parte donde, bueno, hablas de la Argentina, yo quería comentar esto, que una de las consecuencias que dejó la dictadura militar y la represión del Estado en los 70 en la Argentina fue a nivel individual que el que desaparecía en algo debía estar, algo habrá hecho, digamos, ¿no? Y aquí, en los primeros casos de feminicidios que se dieron a conocer, que todavía no se consideraban como feminicidios, también aparecía las características de la mujer que había sido asesinada, ¿no? Es decir, había un caso muy famoso en Córdoba donde lo primero que se hizo fueron difundir las imágenes de la mujer asesinada en ropa interior, por ejemplo, por los medios, ¿no? Entonces, una manera también, me gustaría hacer como una especie de puente con lo subjetivo en lo cual nosotros los analistas trabajamos, y es que en cada uno de nosotros, en cada una de las mujeres,
se genera esa sensación de que me tengo que portar bien porque si no me va a pasar algo malo, y eso está metido en cada una, ¿no? Y por último, el chiquito, quería, digamos, mencionarte, que seguramente debes conocer, el trabajo enorme de las madres de Plaza de Mayo, que además se mencionaron como madres y abuelas, que fueron con su pañuelo blanco y su cuerpo las primeras que pelearon contra la dictadura, ¿no? Quería decir esto nada más. ¿Puedo? A ver, yo quisiera hacer algunos comentarios como especialista en violencia de género, ya que yo superviso la mayoría de los equipos que trabajan en violencia de género, tanto en Capital como en las provincias. A mí me parece que el contexto del análisis de los femicidios es complejo, y que yo te agradezco, Silvina, que hayas traído las estadísticas, porque en realidad nosotros tenemos estadísticas recientes desde que se pudo conceptualizar. Femicidios ha habido siempre, hemos pasado históricamente por periodos femicidas contra las mujeres, lo que pasa es que ahora los podemos conceptualizar. En ese sentido, nos tenemos que interrogar si, al menos lo que yo estoy viendo, el femicidio es el punto final de la larga secuencia de violencia contra las mujeres, en donde en algunos casos ocurren femicidios, pero en donde hay un aniquilamiento de los cuerpos y de las subjetividades de las mujeres. A ver, para que haya posibilidad de femicidios es porque hay un orden social que considera a las mujeres como objeto, como cosa, donde se las ha reificado. En ese sentido, creo que tenemos que complejizar un poco la noción de femicidios y la noción de violencia contra las mujeres. Y por último, quería por ahí también puntualizar que tenemos que entender los femicidios en qué contexto histórico. Si bien es verdad, Abel, que después de cada marcha hay femicidios, nosotros venimos viendo un largo continuo de violencia contra las mujeres que no ha descendido. En parte porque las estructuras sociales todavía no dan cuenta. ¿Qué quiero decir? Un poder judicial coherente, justo, y por otro lado, todo un trabajo de deconstrucción de una masculinidad, yo en eso sí me interrogo, de una masculinidad depredadora y violenta, personalmente, y esa es mi posición y con esto termino, en este momento de un neoliberalismo ultranza, creo entender que los femicidios están íntimamente ligados con los discursos de odio, ya no solamente misóginos, sino con los discursos de odio que estamos viendo en el orden social. Entonces, vamos abreviando, Irene, si podés, así sí, nada más, eso. Bueno. Quería comentar esto, nada más. Muchas gracias. Podemos ir a la segunda parte, hay un montón de intervenciones, pero vamos a darle la palabra para la segunda parte a Jules, si les parece. Paso un poquito revista por los intercambios, porque me parece que te van a permitir también entrar en la segunda parte, ¿no? La verdad es que lo que se va produciendo en el chat es riquísimo. Hay muchas cosas que ya fueron abordadas de las intervenciones, ¿no? Esta diferencia entre visibilizar y la espectacularidad que pueden cobrar estos casos, que también está al servicio y son funcionales a cierto dominio. Mariana Vikinski pregunta si hay diferencias sustanciales para las víctimas entre el primer mundo y el tercer mundo. Hay muchas preguntas en relación a y cómo las explicamos, estos casos de femicidio, que me parece que te van a dar pie, Yula, que puedas desarrollar un poco más las hipótesis, con qué tiene que ver esos intentos de dominio, es una de las preguntas, por ejemplo, que hace Nora Rabinovich.
¿Cómo pensamos? Bueno, hay también preguntas que aluden a los trabajos como en Nora Levy, que aluden a los trabajos de Rita Segato, ¿no? Mariana Atan, que también en qué sentido ve, es analizar la temática para sumar nuevas investigaciones y aportar otros análisis. ¿En qué se diferencia la violencia simbólica y material? ¿Cómo pensamos de Lucila de la Serna? Tenemos Si una han semana, ¿verdad? Bueno, pero esto no, sí, yo creo que ha despertado muchísimo interés y podríamos seguir horas hablando, pero quiero también incluir lo que está pasando en el chat. Yo sé que quizás no quede todo incluido, pero bueno, será como el primero de uno de los posibles encuentros, habrá otro. Y también, bueno, Lucila de la Serna, que apunta a esta cuestión de si han crecido los movimientos feministas y qué salidas podemos pensar. Y ahí yo me sumo a que algo cuentes de la experiencia en Guatemala, ¿no? Bueno. A ver, y otra. Me parece que podríamos seguir, pero Estoy escuchando sirenas y sirenas y sirenas de policía y de ambulancias, no sé ni veo qué pasa, pero está fuerte. Me imagino que por la protesta en contra de lo que pasa en Palestina, ¿eh? En fin. Entonces, quiero decir algo sobre el aumento de los feminicidios y de la violencia en realidad, porque yo estoy pensando los feminicidios para pensar el continuo de la violencia, a la vez en contra de las mujeres, pero también la violencia en contra de la gente racializada y la gente proletarizada, ¿no? Porque yo pienso que, es decir, estoy partiendo de un análisis de la imbricación de las relaciones sociales de poder, de sexo, de raza y de clase. Todo eso es lo que conforma el capitalismo, es decir, es un capitalismo que es a su vez patriarcal y racista colonial, digamos, o imperialista, si prefieren. Es una sola cosa, digamos, que ahora está en su momento neoliberal, pero que ese momento neoliberal está aumentando drásticamente las desigualdades o las injusticias de clase, de sexo y de raza. Yo creo que eso está quedando claro para casi todo el mundo, ¿no? Ahora ya no hay cómo negarlo, ¿no? Entonces, digamos, la tesis principal del libro de Pax Neoliberalia, en realidad, a lo que llegué finalmente después de mucho quebrarme el coco, como dicen, triturarme los sesos, es que la hipótesis que yo hago es que hay un aumento de la violencia, no va a disminuir, no está disminuyendo, no, la historia humana no va hacia el bien, o la psique humana no va mejorando, digamos, no se trata de eso, sino se trata de un sistema que está buscando sacar y sacar y sacar y sacar más plusvalía, y lo está consiguiendo desgraciadamente, y para eso tiene que aumentar la explotación, y para que esa explotación se pueda seguir dando y dando y dando y aumentar, se necesita más coerción, no hay de otra. Es decir, porque la fase gentil, es decir, también están trabajando la fase de, y la parte de convencimiento, pero digamos, en la parte de convencimiento quedó más en los años 90, y eso es el tema de mi otro libro de Por las buenas o por las malas, ¿no? Ahí sí estaban desplegando muchos esfuerzos para hacernos creer, y en especial a las mujeres, y a través de un discurso de género, estaban desplegando esfuerzos para decirnos que la cosa iba mejorando, que íbamos cada vez mejor, que el voto, que el salario, que no sé cuánto. Pero eso ya quedó truncado a partir de los años 2000, más o menos, ¿no? Y ahora lo que se ve más claramente es la parte meramente coercitiva, más desnuda, digamos, porque el discursito ya casi nadie se lo cree, por más que nos lo intentan meter, ¿no? Entonces, la cara más cruda, ese uso y ese aumento del uso de la violencia, mi tesis es que se reorganiza la violencia. Para poder aumentarla, también la reorganizan.
y esa reorganización de la violencia a partir más o menos, digamos, del 2001, en la transformación con las Torres Gemelas, etcétera, la guerra contra el terrorismo, es una doble privatización de la violencia. Esa es mi hipótesis. Doble privatización en el sentido, primero, de en las guerras internacionales o nacionales meter más ejércitos privados, es decir, mercenarios, mercenarios fundamentalmente, ¿no? Es decir, y en lo local también multiplicar las fuerzas de seguridad. Ahora en Francia me están dando razón, están votando una ley que se llama continuo de la seguridad, y ahí van mezclando una sola cosa, desde el vigilante hasta el soldado, pasando por el policía, por el guardia, por el no sé cuánto. Es decir, ese continuo está siendo, es una privatización. El monopolio estatal de la violencia ya se quebró, y lo quebraron, porque al privatizar ese monopolio, se ahorran sueldos de soldados y de policías, sueldos, capacitación, jubilación, etcétera, ¿no? Es decir, hay una ganancia, un ahorro material, y hay un ahorro simbólico, si quieren, en el sentido de que si quienes hicieron las masacres eran mercenarios y no eran soldados gringos, pues Estados Unidos dice, ay, no somos nosotros, ¿saben? No, nuestro ejército es muy profesional, esos son unos mercenarios salidos de quién sabe dónde, ¿verdad? Y más o menos lo mismo hacen, digamos, por ejemplo, el Estado mexicano. Dice, ay, no, nosotros no somos, son los narcos. Ah, y luego, pues, es ese nivel de privatización. Y el otro nivel de privatización es dejar a la violencia privada, parejil, entre comillas, familiar, que también haga su trabajo. Es decir, es una privatización también en el sentido de dejar la violencia a aficionados, si puedo decir así, ¿no? Es dejar que parte de la violencia la ejercen los maridos, los padres, los hermanos, los primos, los etcétera, ¿no? Los hombres a nivel individual, sea familiar, sea vecinal, es decir, eso es la otra cara o la otra pata de esa privatización que llamo doble privatización, con doble beneficio, beneficio material y beneficio, digamos, político, de invisibilización de esa violencia, de invisibilización de la responsabilidad tanto del Estado como, digamos, del tema, entre comillas, económico. Esa es la hipótesis, digamos, de Pax Neoliberalia, es una transformación de la violencia, un aumento y transformación. Esa transformación, su centro es la privatización, y en esa privatización y esa transformación también, tercer nivel de la reflexión, la violencia contra las mujeres se transforma, se vuelve central en la lógica de violencia. La violencia contra las mujeres se vuelve central por varios motivos. Primero, por esa misma dimensión de su, lo voy a poner en otro orden. La violencia contra las mujeres es central porque las mujeres son centrales para la estructura económica neoliberal. Es decir, el neoliberalismo recae en el trabajo de quienes. Las ganancias recaen en el trabajo de quienes. Trabajadoras en lo fundamental. Es decir, todas las mujeres que están en la maquiladora, todas las mujeres que están en el trabajo de servicio, eso es la parte de lo que llamo las mujeres de servicio. Son las trabajadoras domésticas, son las cuidadoras, son toda la transnacionalización del trabajo de cuidado, son también todas las mujeres que hacen trabajo, que trabajan, digamos, en la industria del sexo. Esas son las que mueven la economía en realidad. El trabajo de esas mujeres, y por eso se vuelve sumamente importante ejercer violencia contra ellas específicamente. Es una hipótesis, obviamente, no lo puedo comprobar ahí con cada, pero digamos, me parece una hipótesis bastante interesante, significativa. Yo como que
voy al contrario de la gente que dice, no, las matan porque son vulnerables. No las matan porque son vulnerables, las matan porque son centrales, productivas, trabajadoras, generando ganancias. Por eso las matan. Obviamente no las matan a todas, matan unas cuantas. Y las ponen en primera plana, ¿no? Y así sabemos toda la gente indispensable al desarrollo del neoliberalismo, sabemos lo que nos espera si no nos cuidamos. Y eso yo digamos, lo uniría a un análisis que se hace ahora en la pandemia de los trabajadores esenciales, no sé qué tanto se da en Argentina, pero aquí está todo el tiempo, ¿no? Ay, entonces, gracias a los trabajadores esenciales, gracias a las vendedoras del supermercado, las enfermeras, las no sé qué, los que traen la comida, etcétera. Gracias, pero no los van a pagar más ni nada, ¿no? Incluso si son indocumentados, los vamos a deportar y todo. Pero digamos, esa visibilidad, digamos, de esos sectores. Y curiosamente vemos que esos sectores siguen siendo violentados. No sé si da el paralelo para entender un poco cómo es la cosa, ¿no? Entonces eso, la reflexión mía apunta hacia eso. La violencia desatada contra determinados sectores, en ese caso de mujeres empobrecidas, racializadas, no significa que son pobrecitas, significa que son vulnerables, digamos, significa que al contrario son centrales. Su trabajo es central para la ganancia, para el funcionamiento mismo del sistema, ¿no? Y entonces por eso también insisto en que las mujeres que son asesinadas, obviamente la violencia doméstica atraviesa todas las clases, las razas, etc. Eso sí es un hallazgo feminista y me apego a él. Pero a la vez, la gente que sufren así como violencias más cabronas son no solo mujeres, sino que mujeres racializadas y mujeres empobrecidas, proletarizadas. Aunque sean menos visibles, ellas son las que llevan el peso más grueso, ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante ver esa dimensión de raza y de clase y también de la impunidad, ¿no? Es decir, las violaciones, los asesinatos, etcétera, o las violencias domésticas más impunes son las que sufren las mujeres racializadas, empobrecidas, en manos de, por lo general, gente, hombres blancos y burgueses. No estoy diciendo que sufren a manos de su marido afro o su vecino indígena, no. Quienes las violentan son los sectores dominantes, blancos de la ciudad, en fin. Jules, vamos a tener que ir redondeando, terminando, si podés. Entonces, la salida tal vez porque lo otro yo creo que más o menos que tenía apuntado para responder, más o menos la religión, no voy a decir mucho sobre ella porque las religiones monoteístas, pues la católica para empezar, juega un papel auxiliar importante como siempre, como en la colonización, como no voy a adentrarme mucho. Y yo insisto en que desgraciadamente yo creo que no va a mejorar, va a empeorar, va a seguir empeorando, ¿no? Bueno que luchemos y todo, pero digamos la tendencia es más a un empeoramiento mientras exista ese sistema neoliberal, patriarcal, racista, ¿no? Como dijo un poco Rosa Luxemburgo, ¿no? Socialismo, feminista, antirracista o barbarie. Barbarie. Para decirlo muy rápidamente, ¿no? Y la salida o las salidas, eso yo sí creo que tienen mucho que ver con las luchas, obviamente, las luchas colectivas. El ejemplo de Guatemala es un poco largo de desarrollar, pero digamos, una cosa muy importante que han hecho las mujeres de Guatemala, en especial mujeres feministas y lesbianas, blanco-mestizas e indígenas, es un trabajo colectivo que llamaron de sanación y un trabajo de memoria y un trabajo de búsqueda de la justicia, no necesariamente en las cortes y en el sistema judicial, porque sabemos que muchas veces de todas formas es un sistema copado por, otra vez, las clases, razas y sexo dominantes, ¿no? Y aparte de eso, con muy poco dinero y mucha
muy poca buena voluntad, digamos, mucha mala voluntad, pero digamos, el ejemplo de Guatemala es sobre la violencia y las violaciones sexuales durante la guerra, no utilizadas como estrategia de guerra en los 80, durante la dictadura, pero digamos, ciertamente consiguieron, lo que sí voy a decir es que en Guatemala consiguieron por primera vez con Argentina, digamos, que se juzgue un exdictador en los propios tribunales nacionales y consiguieron condenarlo, aunque luego fue descondenado y luego murió antes de que lo castigaran bien como merecía, pero digamos, eso fue en el 2012 y fue Ríos Montt. Y lo condenó, por cierto, una juez, y lo condenó en base a los testimonios, especialmente de mujeres indígenas, especialmente por su testimonio de las violencias sexuales que vivieron durante la guerra a mano de los soldados, y de las mujeres que dieron su testimonio, esencialmente son mujeres que pasaron por todo el proceso que cuento en el libro de sanación, proceso colectivo que inició Actoras de Cambio y que luego, digamos, permeó una buena parte del movimiento de mujeres y feminista y lésbico en Guatemala. Esto lo estoy diciendo muy rápido, pero por lo menos yo creo que es muy esperanzador, y también nos muestra la valentía de esas mujeres indígenas, que muchas de ellas, todas más bien, venían del campo, tal vez difícilmente se expresaban en español, y sabían que es muy difícil dar un testimonio en un tribunal, un testimonio de violencia sexual, peor siendo mujer, obviamente, peor siendo indígena, peor siendo campesina. Y a pesar de todo eso y de las amenazas, porque además era una cosa política muy importante, pues a pesar de todo eso, dieron su testimonio y lograron la condena. Y eso ha sido muy significativo, muy importante, muy ejemplar. Pero aparte de eso, lo que sobre todo consiguieron ellas desde su propio actuar y su propia vida cotidiana fue hacer un trabajo para ellas y entre ellas de sanación, fuera de condenar el tipo, ¿no? Y de influir en la política nacional, sobre todo de cara hacia adentro y hacia sus comunidades, digamos, hicieron el trabajo de historia, verdad y justicia, ¿no? También con otra concepción, otro entendimiento de la justicia, del resarcimiento, etc. No sé si con eso tal vez concluiría agradeciendo su atención. No sé si hay tiempo para más preguntas o cómo. Jules, hay un montón de preguntas más. Hay una pregunta de Graciela Makotinsky, de Pablo Slemenson, de Mariana Atan, de Podestá. Hay un montón. Sé que vamos a ser un poco ingratos en no poder compartirla toda, pero la verdad es que nos llevamos todas esas preguntas y ojalá ya vamos queriendo un segundo encuentro en algún momento del año para retomar y para seguir trabajando. La verdad que fue riquísimo. En lo personal, antes de dejarle el cierre a Miguel de este encuentro, te quiero agradecer porque en realidad leí una nota de Jules, traté de contactarla y con mucha generosidad se prestó al contacto, se prestó a que charláramos, y hoy a estar compartiendo acá con nosotros sin haber tenido un camino previo que nos enlazara. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, Miguel, te paso la palabra si podés cerrar este encuentro, y después, nada, te devolvemos algo de lo que nos has dado con un gran aplauso al final. Quiero primero recordar una prestigiosa psicoanalista argentina, Mary Langer, que fue una de las pioneras en incluir las premisas del feminismo dentro del psicoanálisis. Una vez le preguntaron cómo se podía prevenir la locura, y ella dijo: luchando por la vida. Y creo que entre muchas de las cosas que vos transmitís, Jules, está esto, ¿no? La lucha por la vida. Una de las formas es pensar y transmitir y
pero es una de las tantas formas. Creo que el compromiso y la lucha por la vida es algo que transmitís con mucha generosidad y por lo menos los del equipo te lo agradecemos enormemente y supongo que todos los de la escuela también. Voy a terminar, ya que vos lo mencionaste, o mencionaste a Guatemala, con un poema de una escritora guatemalteca que se llama Gisela López, que es licenciada además en Ciencias de la Comunicación y especialista en estudios de género, y que dice así: desde la acera del mundo vemos pasar el largo desfile del absurdo. No logra intimidarnos su máscara del poder, ni los zarpazos feroces con que guarda su égida absoluta. Tampoco nos seducen sus oropeles y comparsas de dragón bicéfalo. Con el atardecer soltamos a volar un barrilete, su arco iris va pintando las calles. Caminamos hasta que la luna se ofrece a reemplazarlo, desmadejando su trenza de colores. Creemos que otro mundo es posible, un mundo con miradores de sol, en el que las mujeres podamos vestirnos de sonrisas, en el que niñas y niños puedan jugar la misma ronda, recorrer los prados cantando 1000 canciones y bebiendo agua clara de los manantiales. Bueno, te agradecemos y bueno, abrimos los micrófonos para ofrecerte un aplauso. Uy. Gracias, Jules, gracias, equipo, muy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. De acá, de Argentina. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias, muy interesante. Bueno, gracias. Un abrazo a todo el mundo y muchísimas gracias por esa muy enriquecedora invitación. Estoy a la orden para la próxima. Así es. Vamos por más, ¿no? Ya quedé comprometida. Bueno, Para el una equipo segunda está muy vuelta. contento y les agradece a todos los que nos acompañan siempre y a los que están por primera vez. Así que les estamos muy agradecidos. A ustedes, gracias a ustedes. Gracias. Cuando de pronto puedas viajar y entonces también asado y vinitos de la Argentina. Uy, sí. Asado, vinito y folclore. Carne. Y folclore y Con mate. guitarra, chica con guitarra, sin guitarra no va. Vos No. haces el locro, yo hago el postre y Miguel pone la guitarra. Totalmente. Y el vino, el equipo Estás invitadísima. Ahí voy a seguirla. Gracias. Como Nosotros también allá. como dice Casablanca, siempre tenemos París. Sí, nosotros también allá, o nos autoinvitamos, tal cual. Y este es el comienzo de una hermosa amistad también, ¿no? Como dice Casablanca. Totalmente. Y Bien, Marcelo. escucharon las sirenas al costado de Jules. Hay un movimiento pro-palestino ahora cerca de la casa de Jules y está heavy. Nos atravesaron varias situaciones. Bueno, gracias a todos. No sé quiénes van a cerrar, cuesta irse. Gracias a ustedes. Chao. Adiós. Gracias a ustedes. Chao. Bueno, Jules, un beso grande, un abrazo.